Tuvimos la sensibilidad y la responsabilidad de ayudar y de mejorar muchas de las leyes que el Gobierno Nacional envió al Congreso. Hoy estamos frente a un tiempo en el cual es el Gobierno el que debe ayudar, no a estos bloques, sino a la gente. Y creemos muy importante avanzar en la reforma del sistema injusto que la Argentina tiene en materia de impuesto a las ganancias. 6 millones de argentinos están involucrados en una decisión que no puede esperar. No queremos que el Congreso esté sometido al juego de tratar una parte de la ley en diciembre y otra parte de la ley en marzo, porque a fin de año, junto con el aguinaldo, millones de trabajadores tienen que pagar o no pagar impuesto a las ganancias. Es vital entender que encaramos el cambio en materia de impuesto a las ganancias con una enorme responsabilidad. No solamente le decimos al Gobierno que hay 6 millones de argentinos jubilados, autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que pueden ser beneficiados con la decisión que tomemos en este Congreso, sino también le mostramos desde dónde financiar para que no sea el Estado el que se desfinancie. En definitiva, encaramos con una enorme responsabilidad que termine con la injusticia de que en la Argentina los que menos tienen terminan siendo los que más pagan y los que más tienen terminan siendo los que menos pagan. Renta financiera, juego, minería, distribución de dividendos entre los empresarios son parte de las actividades no gravadas en la Argentina que pretendemos gravar, para permitir de esa manera que millones de trabajadores dejen de pagar impuesto a las ganancias en la Argentina. A lo largo de este año, si miramos para atrás, 1 millón de trabajadores más están pagando impuesto a las ganancias. Cuando arrancó el año eran aproximadamente 1.100.000, hoy hay casi 2 millones de trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Y si no hacemos nada, el año que viene van a ser 3 millones de trabajadores, con lo cual vamos a seguir agravando el absurdo de que un trabajador por hacer una hora extra paga impuesto a las ganancias y alguien que timbea por teléfono millones y millones de pesos y gana millones de pesos no paga impuesto a las ganancias. Estamos pretendiendo una reforma que suba el mínimo no imponible y estamos planteando un piso para la discusión de 48.500 pesos para matrimonio casado, para matrimonio con 2 hijos. Estamos pretendiendo además que en el caso de los jubilados el mínimo sea de 60.000 pesos y que además solo paguen impuesto a las ganancias los jubilados de privilegio en la Argentina, pero que el resto de los jubilados queden eximidos del impuesto a las ganancias. Estamos planteando deducciones. No puede ser que un trabajador que alquila su casa no pueda descontar del impuesto a las ganancias ese alquiler. No hay nada más importante para una familia que la vivienda. Y entonces es fundamental que tengamos la sensibilidad de poder resolver este tema. Esta medida que planteamos no tiene costo fiscal para el Gobierno. No hay excusas para no encarar un cambio que beneficia a 6 millones de argentinos. Sí tiene costo para los sectores que mayor nivel de acumulación de riqueza tienen en la Argentina. Pero llegó el tiempo de que en la Argentina hagan un esfuerzo los que tienen mucho y ganan fácil, porque si el mensaje que pretendemos es el de premiar la cultura del trabajo, tenemos que castigar la especulación.
y la renta fácil. Y eso es lo que pretendemos con esta ley. Creemos además que es fundamental que en este sentido tengamos una mirada sensible. Son 80.000 millones de pesos que vuelven al bolsillo de la gente. Hay familias en las que representa 15.000 pesos para las fiestas, que es mucha plata. A lo mejor para aquellos que miran la economía solo desde las empresas no representa nada. Para aquellos que entendemos que el mercado interno es el que mueve nuestra economía, representa mucho. Pero para aquellos, sobre todo, que entendemos que la gente está mal, que la plata no le alcanza y que necesitamos ayudar con medidas concretas a que la gente pueda encarar el año que viene con mucho más alivio en el bolsillo, es fundamental. De manera tal que creemos que no hay que perder más tiempo. Queremos sesionar este jueves, queremos que se trate ya la reforma del impuesto a las ganancias y obviamente la agenda de ganancias también incluye otros temas que son parte de la agenda parlamentaria y que esperamos que sean tratados. Dicho esto, quedamos todos a disposición para las preguntas. Claudia Salto, de C5N. Con este proyecto del Frente Renovador, ¿a cuántas personas entonces afectaría el impuesto a las ganancias? En realidad es a cuántas personas liberamos. Los monotributistas, que pasarían de 400 a 800.000 pesos en la facturación, de manera tal que 2 millones de monotributistas en la Argentina quedarían liberados de esa pata que les pone el Estado con los impuestos. La mayoría de los trabajadores argentinos y además, obviamente, la enorme mayoría de los jubilados argentinos. Solo el 2% quedaría impactado por el impuesto a las ganancias, terminado y puesto en marcha este programa que pretendemos de mejora en el sistema de impuestos. Sistema que además no afecta el bolsillo de las provincias, porque los recursos que hemos planteado no son gravámenes que ya existen y le quitan coparticipación a las provincias. Son gravámenes nuevos que, al contrario, van a fortalecer las cuentas de las provincias. Pero para eso hay que animarse a que los que ganan la plata fácil en la compraventa de acciones o en las LEVACs empiecen a pagar impuestos para que deje de pagar impuestos el trabajador. Massa, ¿cómo le va? Fabián Rubino de A24 y de América Noticias. Básicamente, para que nos recuerdes, ¿a cuánto tendrían que subir las escalas? ¿A partir de qué cifra tendrían que volver a pagar? ¿Y qué pasa con el sistema, digamos, en cuanto a estos 16 años en que no se han movido las escalas? La verdad es que si uno quisiera con el corazón resolver este tema, el corrimiento de la escala tendría que ser aún más profundo del que proponemos. Pero planteamos una medida responsable, planteamos una medida pagable por el Estado y pagable desde los recursos que le pusimos a la ley. El mínimo no imponible, matrimonio con 2 hijos, 48.500 pesos. Obviamente las exhibiciones para hijos discapacitados, las exhibiciones vinculadas a alquileres, al pago de créditos hipotecarios. Le decimos a la gente que generamos el instrumento para que pueda comprar su casa y después no le damos la chance de que pueda desgravar el crédito hipotecario. Y además, obviamente, la situación de los jubilados. Es vergonzoso que tengamos la doble imposición, que los jubilados hayan pagado ganancias mientras trabajaban y vuelvan a pagar ganancias por la jubilación. Solamente dejamos grabados a los jubilados que tienen jubilación de privilegio. Massa, buen día. Gonzalo Asís de TN. Hagamos cuentas, a ver si esto se puede aprobar. Si consigue el apoyo del Frente para la Victoria, son 71 senadores, más 37 del Frente UNA,
más los senadores del movimiento, diputados, más los diputados del movimiento Evita, más los progresistas, más los 17 diputados que están con el diputado Romero. ¿Esto significa que el jueves hay media sanción para esto? Mire, aspiramos a que el jueves haya media sanción de la ley, aspiramos además a que esto no sea con la negativa del gobierno. El gobierno tiene que entender que la gente la está pasando mal y que esto es un alivio para el mercado interno porque es un punto del producto que ponemos de vuelta en la calle para que la economía funcione, pero sobre todo es 5, 7, 10 mil pesos en el bolsillo de miles y miles de familias argentinas. Ojalá que el gobierno entienda la importancia de este tema y participe de la sesión. Por eso también incluimos en el temario todos los proyectos de los diputados y senadores oficialistas. Hay un proyecto del senador Pinedo, hay un proyecto del ex senador Santilli, hay un proyecto del actual ministro Triaca cuando era diputado. Hemos incluido los proyectos de todos, porque no pretendemos que esta sea una propuesta del Frente Renovador. Pretendemos que esta sea una solución para el bolsillo de millones de argentinos que hoy sienten que se esfuerzan a lo largo de todo el mes y que cuando llegan a fin de mes el Estado les roba un pedazo de su esfuerzo con el impuesto a las ganancias. Vamos a tener número. Bien, buenos días. María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Massa, quería consultarle de qué plazos estamos hablando, porque mencionaba recién el dinero que haría falta para las fiestas y teniendo en cuenta cómo vienen las distintas etapas, ¿qué perspectivas concretas hay de que esto no sea tratado recién el año que viene? Esto aspiramos a que se trate el jueves, aspiramos a que se trate el jueves junto con la emergencia social, aspiramos a que tenga media sanción y a que el Senado antes del 30 de noviembre lo transforme en ley. La gente no puede esperar los tiempos que muchas veces se pretende imponer de la política. La gente necesita que este tema se resuelva ya. Monotributistas, autónomos, jubilados, trabajadores en relación de dependencia no quieren ser rehenes de la trampa de la especulación de media sanción en diciembre, media sanción en marzo. Este tema hay que tratarlo ya, sobre todo porque además la ley establece que el aguinaldo de diciembre no debe pagar impuesto a las ganancias. Diputado, buen día. Rodrigo Frasinelli de CN23. Aprovechar también para consultar, hizo mucha referencia a la situación social, que a la gente no le alcanza la plata. Hay una gran porción de trabajadores que siquiera paga impuesto a las ganancias debido a lo que gana por mes. Quería consultarle cuál va a ser la posición del bloque con respecto a la ley de emergencia social que tiene media sanción en el Senado, si debería tratarse antes de fin de año también y por supuesto si está a favor o no. En primer lugar, contarles que aspiramos a que la agenda del jueves incluya la ley de emergencia social. En segundo lugar, creemos que la Argentina está en emergencia social. 40% de pobres, 50% de menores de 14 años en situación de pobreza. Esos son los números y los datos crudos y duros de la Argentina en este momento. De manera tal que no se puede negar que la Argentina está en emergencia social. Puntualmente, respecto de la ley, ¿a qué aspiramos? A trabajarla con la misma responsabilidad con que trabajamos la ley de ganancias. Porque tenemos que tener la vocación y la voluntad de resolver el problema y de darle un instrumento jurídico al Estado para que empiece a resolver el problema de la pobreza. Esto es no solo un llamado de atención para que el gobierno mire que hay pobreza en la Argentina, sino la construcción de instrumentos para tratar de resolverlos. Pero en paralelo, tenemos que generarle los recursos, los instrumentos para que esa ley sea viable. Así como frente al impuesto a las ganancias, planteamos cómo financiar el no pago de trabajadores de ganancia,
vamos a trabajar en complementos a la ley para que el Estado no solamente tenga la dirección respecto de derrotar la pobreza, sino también los instrumentos económicos para generar las políticas públicas que sirven para derrotar la pobreza. Sí, Massa, Dolores Cardoner para Tele9. Quería preguntarle respecto de esos nuevos impuestos que ustedes quieren impulsar a lo que usted califica como la renta fácil. ¿Cómo funcionarían brevemente, ¿no?, esos impuestos? ¿Qué recaudación podrían tener en miles de millones de pesos? Y una última pregunta, quizás el principal referente económico de su espacio político, Roberto Lavagna, dijo que la economía, como se está desarrollando, las medidas que se están implementando, da que todo está encaminado hacia un colapso. ¿Usted comparte esa visión? En primer lugar, quisiera contarles quiénes van a pagar para que los trabajadores no paguen. Van a pagar aquellos que ganaron mucha plata con el dólar futuro, porque establecemos un gravamen extraordinario del 15% que representa 11.000 millones de pesos más para el Estado. 11.000 millones que van a pagar 300 que ganaron mucha plata para que dejen de pagar millones que trabajan todos los días. Va a pagar la minería, porque en definitiva se le bajaron las retenciones a las mineras y no hubo un solo puesto de trabajo más. Va a pagar el juego, pero no el ciudadano que va a jugar buscando con esperanza resolver ese día en un golpe de suerte su vida. Va a pagar, o van a pagar, los dueños del juego. Van a pagar aquellos que especulan con plazos fijos de más de 1 millón de pesos, no el ahorrista chiquitito, sino aquellos que en lugar de poner la plata en la producción y el trabajo de la Argentina, la ponen en la especulación. Van a pagar los que compran y venden acciones y retiran dividendos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se le puede explicar a un trabajador argentino que él paga impuesto a las ganancias por hacer una hora extra y el dueño o socio de una compañía en la que él trabaja retira los dividendos y no paga impuesto a las ganancias? Miren, en la Argentina el concepto empresa es la suma de capital y trabajo. Todo el tiempo nos hablan de la doble imposición. La persona jurídica empresa paga impuesto a las ganancias. De esa persona jurídica se desprenden dos personas físicas: el trabajador que pone capital y el empresario. El trabajador que pone su esfuerzo, su trabajo, y el empresario que pone capital. Esas dos personas tienen que pagar por igual impuesto a las ganancias, si no es injusto. Hace el esfuerzo 2 veces el trabajador y el empresario no hace el esfuerzo. Última pregunta. Buenos días, Julieta Algul de la televisión pública. Usted recién decía que este proyecto no tiene costo fiscal para el gobierno. ¿Por qué cree usted que no se hizo o que no se hizo antes? Gobernar y fijar posiciones en leyes es definir prioridades. Para nosotros, los trabajadores y los que están desocupados son una prioridad, por encima, muchas veces, de los empresarios. Vemos al gobierno con una enorme vocación de facilitarle la situación impositiva a los empresarios, pero con muy poca voluntad de ayudar a los trabajadores y a los que menos tienen. Y nosotros queremos que los trabajadores y los que menos tienen sientan que el Estado les resuelve parte de los problemas. Creemos fundamental equilibrar la balanza. Creemos fundamental que paguen más los que más tienen para pagar menos los que menos tienen o pueden. Y eso es construir progresividad en nuestro sistema de impuestos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenos días. Bien, acaba de finalizar así la conferencia de prensa de Sergio Massa, presentando su proyecto de ley que pretende que el próximo jueves sea tratado en la Cámara de Diputados, en donde propone una reforma al impuesto a las ganancias, según él, en una forma más equitativa y en donde
Dice, en total se devolverían así al bolsillo de la gente unos 80.000 millones de pesos, de los cuales todos ellos estarían volcados al consumo, y también así recalcando que deben pagar los que más tienen, que la renta financiera debe pagar impuestos a las ganancias, que el juego debe pagar impuestos a las ganancias, que las mineras deben pagar también impuesto a las ganancias para beneficiar a aquellos que tienen menores ingresos y no afectar tanto a los trabajadores, por ejemplo, en relación de dependencia de la cuarta categoría. En minutos, después de la pausa, vamos a estar analizando con Julián Guarino punto por punto lo que establece el proyecto que acaba de presentar Sergio Massa por el Frente Renovador.